sido clarísima de que nosotros no debemos ir en alianza con el PRI, Rodrigo. Yo no cambio mi posición si estoy en Nuevo León, o si estoy en Durango, o si estoy en Coahuila, en donde tenemos una alianza con el PRI y además hay posiciones que se ganaron. Mi posición ha sido clara aún en los estados como el tuyo, porque es fundamental entender que necesitamos recuperar una identidad y que tarde que temprano nos hemos encontrado con casos como los de Cintia López Castro, que ya lo vivimos aquí en la Ciudad de México, que terminarán yéndose a su propio sentimiento interno. Y bueno, pues finalmente Morena es el nuevo PRI. Eso hay que decirlo con toda claridad. Para que combatamos a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, porque siguen mandando ahí a través de su hijo López Obrador, por eso lo pusieron como secretario de organización. Para poder combatir eso tenemos que ser distintos. Si nosotros somos iguales a ellos, van a seguir eligiéndolos a ellos. Y el resto de los mexicanos cada vez se va a arrinconar más. No va a querer votar. Por eso estamos con 40 millones de personas que no votan. Hay que hacer recorrido de calle. Las redes sociales se convirtieron para muchos compañeros panistas, pensando que podían emular a otro partido, ¿no? Pues en un instrumento de comunicación, y pensamos que eso sustituye el contacto humano. Y la verdad es que en el caso del PAN y de los 40 millones de mexicanos que no votaron, no es la tradición ni tampoco es el origen de este partido. El origen es el contacto directo, el de las calles, el de la colonia, el del municipio, el del barrio, el de cuando llegas al campo y identificas las zonas rurales. Ese es el PAN que nos podría volver a recomponer. Y ese es el partido al que yo le apuesto. Hoy en Código Magenta platicamos con Adriana Dávila, candidata a dirigir el Partido Acción Nacional en un momento turbulento, no solo para la derecha, sino para toda la clase política mexicana. Estamos frente a una nueva realidad, frente a un nuevo régimen, y el PAN se está reinventando, está buscando nuevas vetas, está buscando volver a ser competitivo. Bienvenido, Adriana Dávila. Hola Rodrigo, un gusto saludarte, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio, y agradecerte pues el espacio, además en un momento tan crítico para el país y evidentemente para el partido. Primero creo que hay que comenzar por la pregunta esencial, que es ¿por qué en un momento en el que tanta gente está volteando a ver si existen nuevas opciones, nuevas ofertas en el sistema político, por qué salvar al PAN? ¿Por qué es importante? Bueno, Rodrigo, porque este partido tiene cimientos democráticos muy sólidos. Este partido es tiene una historia de muchas batallas que se dieron a lo largo y ancho del país, que tiene memoria además democrática y que me parece fundamental entender el momento que vivimos, porque somos además antagónicos al régimen que tenemos frente a nosotros. Pero por supuesto que también estoy consciente que en un momento como este podemos volver a caer en el escenario que nos ha llevado a esta intrascendencia política como partido. Por eso es importante recorrer nuevamente las calles, volver a los municipios, encontrarnos con los compañeros militantes del PAN y buscar la forma de que esta semilla que ya está sembrada a lo largo y ancho de México, que ahí sigue y que no se ha regado en estos meses, en estos años, que al contrario se ha intentado ahogar por las prácticas que internamente hemos cometido equivocadas, pues bueno, podamos hacer algo. Yo estoy convencida de que este partido volverá a ser el mejor partido de México, pero hay que reconstruirlo desde el municipio. ¿A qué te refieres cuando hablas de que el PAN cayó en la intrascendencia política? Bueno, empezando por nuestra elección, Rodrigo, es evidente que la propia elección de Acción Nacional para la dirigencia nacional, cuando se percibe un aparato volcado a favor de uno de mis compañeros, como fue hace 3 años, como tú lo viste hace 3 años también, pues es evidente que si seguimos esas prácticas, a nadie le interesará estar en Acción Nacional. ¿Quién quiere venir a un partido poco democrático? ¿Quién quiere venir a un partido que cerró sus canales? Y además a nosotros nos cobran con muchísima más fuerza a los ciudadanos que no estemos a la altura de sus expectativas. Así es que por eso también tomé la decisión de participar, de decir a los militantes, oigan, no solo hay un proyecto que nos está llevando al despeñadero terrible, hay otro proyecto que puede generar no solo un sentimiento interno democrático, sino también una competitividad mayor frente al régimen, porque en mi caso, Rodrigo, yo no pretendo ser candidata absolutamente a nada, no estoy ahí porque algún grupo me ponga,
no quiero participar para ver si me vuelvo a colocar en alguna posición en las listas nacionales, sino porque sí hay un sentimiento de urgencia de una oposición sólida, clara, fuerte, que enfrente al régimen con mucha más decencia pública o con decencia pública que en este momento no tenemos, porque pareciera ser que estamos compitiendo con espejos, ¿no? La gente desde la oposición ve en este momento una avalancha guinda. Y no solo en términos de la sensación que hay en el electorado, sino que ahora existe un aparato muy bien aceitado de movilización electoral, incluso lo hemos denunciado aquí en Código Magenta, de financiamiento paralelo. ¿Cómo el PAN puede volver a ser competitivo? ¿Cómo el PAN puede volver a ganar elecciones en este escenario? En un escenario de descrédito general de los partidos tradicionales, digamos, de la transición democrática, pero también del fortalecimiento de este aparato de movilización electoral de Morena. El PAN necesita que haya dentro de sus filas sembradores democráticos y hay muchos ciudadanos que son sembradores democráticos. ¿A qué me refiero con esto? Hay quienes están pensando solo en cosechar. Si yo entro al PAN, pues voy a tener la diputación de la lista uno o voy a tener la posición que me va a dar el líder con el que tengo que estar cerca. O si yo entro al PAN, probablemente pueda tener un empleo. Nos burocratizamos. Y hay muchos sembradores democráticos todavía en Acción Nacional que queremos regresar a las asambleas, que nos interesa fundamentalmente recorrer el país a través del municipio. En mi caso, Rodrigo, yo he planteado con toda claridad que necesitamos, por lo menos en el primer año de la siguiente dirigencia, tener a 100,000 jóvenes que puedan venir a Acción Nacional y para eso hay que ir a buscarlos. Y ese ir a buscarlos no se puede hacer si volvemos a la política de la selfie o a la política del TikTok o a la política del acuerdo de 2 o 3, de aquel que tiene una alcaldía porque ya ganó y entonces todos son redes sociales y se voltean. No, hay que hacer recorrido de calle. Las redes sociales se convirtieron para muchos compañeros panistas pensando que podían emular a otro partido, ¿no? Pues en un instrumento de comunicación y pensamos que eso sustituye el contacto humano. Y la verdad es que en el caso del PAN y de los 40 millones de mexicanos que no votaron, no es la tradición ni tampoco es el origen de este partido. El origen es el contacto directo, el de las calles, el de la colonia, el del municipio, el del barrio, el de cuando llegas al campo y identificas las zonas rurales. Ese es el PAN que nos podría volver a recomponer. Y ese es el partido al que yo le apuesto. Ese partido al que tú le apuestas, ¿lo ves sin posibilidades de ser competitivo para recuperar la presidencia en 6 años? Mira, yo creo que hay que tener varios proyectos. El primero, pero hay que tener una claridad de reconstrucción, Rodrigo. Hay quienes dicen, vamos a recuperar a la candidata a la presidencia de México, y tengo compañeros que ya levantaron la mano ahorita, ¿no? Que no se notan porque evidentemente no estamos en el interés público, pero ya están pensando, bueno, hay que ir con fulanito porque va a ser el candidato a la presidencia de México, hay que ir con perenganito porque va a ser el candidato, o hay incluso quienes dicen, hay que hacer la coalición con MC porque ahí está el otro candidato, ¿sabes? O sea, están planteando una reconstrucción desde personas. Y yo creo que la reconstrucción que te puede servir como país y que sirve a este país es la que se hace a través de las instituciones, que son justamente las que están destruyendo desde Palacio Nacional ahora con Claudia Sheinbaum y que inició en esta destrucción López Obrador. En ese sentido, si nosotros entendemos que el liderazgo local de los municipios, de los congresos locales, pueden ser la catapulta que nos permita recuperarnos, entonces sí podemos ir a ganar otra vez algunas gubernaturas y posteriormente la presidencia de México. Pero la construcción es al revés, la reconstrucción es al revés. No es de la élite a la base. Si no hacemos base social, si no recuperamos además la credibilidad, difícilmente podremos ganar la presidencia de México. Es más, difícilmente podremos ganar gubernaturas y alcaldías o recuperar congresos, Rodrigo. Hay que ir a la calle otra vez, hay que ir a la base social y a la recuperación de la credibilidad ciudadana. Creo que el PAN tienen ustedes 2 tareas, una muy clara que es reconstruir esta base social y armar toda, no una estructura de movilización, pero sí una estructura de entusiasmo político para volver a ser competitivos. Pero a la vez también tienen una tarea muy significativa que siguen siendo el principal partido de oposición en este país. Y son el principal partido de oposición en una coyuntura en la que exige mucha firmeza, porque hemos visto que se han planteado e incluso aprobado iniciativas que ponen incluso en tela de juicio lo que significa la propia Constitución. Lo vimos con la reforma judicial, lo vimos con la reforma de supremacía legislativa.
¿Cómo el PAN puede ser un verdadero contrapeso en este escenario? Primero, si los actores políticos que toman las decisiones no terminan doblándose ante el régimen, Rodrigo. Ha sido patético ver que si veíamos, yo advertí hace aproximadamente un año lo que significaba la destrucción del Poder Judicial, que ya nos habían anunciado primero con Arturo Saldívar desde el Poder Judicial, cuando Arturo Saldívar era presidente del Poder Judicial, desde ese momento de la Suprema Corte ya nos lo habían avisado. Y el PAN se quedó quieto, los líderes del PAN, no voy a hablar de la institución como tal, muchos panistas lo habíamos advertido, pero las dirigentes nacionales se quedaron quietos y empezaron a repartirse posiciones. Con el voto 86 de los Yunes terminamos de entregarle a Morena lo que le habíamos entregado previamente, lamentablemente nuestras dirigencias lo habían hecho, cuando dejaron el 60% de las casillas vacías. Y entonces le entregamos la sobrerepresentación, porque pudimos haberla evitado. Ya hay ahí además testimonios de consejeros electorales, Rodrigo, que plantean con toda claridad que hay boletas que llegaron planchadas y que se contaron de votos que no son votos de ciudadanos. Y el partido dejó 60% de las casillas descubiertas. No tenemos actas. Y en ese sentido yo recuerdo haber salido, recuerdo que salió uno de los compañeros, que por cierto acompaña a mi contrincante en la planilla, a pedir las actas por redes sociales. Oigan, si tienen sábanas y actas, dénmelas. Imagínate que el partido no pudo cubrir eso, es ese tema. Bueno, si nuestros líderes están ocupados en entregar esas posiciones, pues es evidente que va a ser muy difícil que nos recuperemos. Necesitamos además que haya personas que no las estén persiguiendo por el número de expedientes que hay alrededor suyo o de sus amigos o de sus compañeros o de sus familiares. Necesitamos tener claro que es fundamental que regrese la decencia pública a Acción Nacional. Y a esa es la apuesta a la que yo le estoy haciendo, Rodrigo. Esa apuesta de ciudadanos que están luchando también por este proceso de reconstrucción de las instituciones y que no se rinden ante el régimen, que pueden enfrentarlo con mucha claridad, porque entendiendo que este régimen destruye todo y además inventa todo y ataca a todo mundo, pues sí, pero tampoco podemos poner las vulnerabilidades por enfrente. Ya vimos lo que pasó con el ministro Pérez Dayán, ¿verdad? Claro. Y ya vimos lo que pasó con Cintia López Castro en la Ciudad de México. O sea, hemos visto cómo políticos que a los que se les entregó la confianza y se les entregaron las candidaturas más que con la designación de dos o tres, pues terminan entregando a la República. Eso ya no podemos permitirlo, Rodrigo, y es parte de lo que yo estoy comprometiendo en esta campaña. Lo que se ha visto, Adriana, al menos en los últimos 10, 15 años en el PAN, es que se formó un grupo de lo que nosotros denominamos los padroneros, un pequeño club de políticos, primero a nivel regional y luego a nivel nacional, se hicieron del control absoluto del padrón, impusieron barreras a la entrada y eso les ha permitido tener el control absoluto del partido. Sucede aquí en Nuevo León, lo hemos denunciado muchísimas veces con lo que pasa con personajes como Raúl Gracias, Seferino Salgado y Víctor Pérez. Sucedió a nivel nacional incluso con Marco Cortés. La pregunta es, ¿puede el Partido Acción Nacional sobrevivir sin esta estructura de padroneros? ¿Puede sobrevivir Acción Nacional sin alianzas inconfesables como la que tenía la dirigencia nacional de Marco Cortés con la familia Yunes? Bueno, es que estos son los grupos que realmente le están matando. Yo creo que si le quitan el peso de la cadena es cuando realmente podemos sobrevivir. Si ellos comprenden que tienen una responsabilidad con la República hoy, que no pueden estarse repartiendo nuevamente posiciones. Mira, Nuevo León es el caso más claro de yo diría, las dificultades que hoy estamos enfrentando. El modelo de distribución de cuotas y designaciones nos llevó, en el caso concreto de Acción Nacional, pues a entregar casi todo. Hubo bastiones que se perdieron allá con ustedes en Nuevo León y aunque tuvimos un mayor número de votos derivado de una movilización ciudadana que se dio de llamemos de peligro que se veía venir de la destrucción de las instituciones, mucha gente votó con nosotros tapándose la nariz. No es porque quisieran realmente votar por nosotros. Entonces, si los cadeneros
como tú les llamas, como les llama mucha gente, yo les llamo, si las élites políticas no entienden que hay que sacudir a las estructuras y que eso implica saber con qué contamos, pues bueno, entonces estaremos en el mismo camino que ya nos trajeron y no habrá nada que repartir. Estamos en el peligroso juego de las sillas, están Sí. quitando, hay pocas posiciones, hay muchos jugadores, en el caso concreto de ellos, y el resto estamos como espectadores a ver a qué hora se quitan la silla y se quedan solo con una silla, como ha sucedido en el resto del país. Y bueno, pues eso no ayuda, Rodrigo, pero también los necesitamos a ellos para que comprendan el papel tan importante que es hoy su conciencia política, su recuperación de la conciencia política que ellos deben tener. Yo tengo con algunos de ellos una relación incluso de amistad, especialmente con quienes fueron mis compañeros senadores Raúl y mis compañeros diputados Víctor también y Raúl, que ambos con los campos conviví. Ellos saben perfectamente que de seguir el camino van a contribuir al entierro de Acción Nacional y lo que es peor, al entierro de las instituciones del país. No pueden pensar solamente que salvando Nuevo León, como ellos algunas veces le llaman, esto puede funcionar. No es salvando Nuevo León, es salvando las instituciones que le puedan dar a Nuevo León o a Oaxaca o a Chiapas o a cualquier otro estado de la República una posibilidad de sobrevivencia de la oposición. Adriana, hemos visto, y esto es un fenómeno global, no es nada más en México, que los partidos tradicionales, sobre todo los partidos tradicionales de derecha, han perdido espacios y han perdido territorio frente a nuevas opciones más radicales. Hemos visto cómo Trump rebasó por la derecha al establishment del Partido Republicano. Vimos cómo Javier Milei también rebasó por la derecha a la antigua coalición del expresidente Macri. ¿No tienen miedo en Acción Nacional de que en medio de una confusión ideológica, que es como se percibe que se encuentra en este momento el principal partido de derecha del país, que sean rebasados por la derecha por una figura altamente carismática e incluso altamente, yo diría, puede ser también peligrosa por ser políticamente incorrecta? ¿No les da miedo en Acción Nacional que sean rebasados por la derecha y que no se han definido sus verdaderas causas o que no han retomado sus causas verdaderamente? Es que eso que planteas es realmente el origen del problema. Nosotros perdimos identidad, Rodrigo, no tenemos ninguna identidad. Si tú sales a la calle, te preguntan, ¿y Acción Nacional qué defiende? No defendemos absolutamente nada. Los radicalismos nos tienen en un peligroso vaivén con políticas públicas también muy peligrosas. A quienes puedan celebrar el triunfo, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos, pues yo diría, híjole, revisemos qué pasa. Pero también pasaba lo mismo, yo tampoco me veía celebrando el triunfo de Kamala, ¿no? O sea, son cosas, son extremos, pues. Cuando un país como nuestro debería tener estos equilibrios con identidades claras, pero el respeto al resto de las identidades. Alguien me preguntaba que si en algún momento yo pensaba que el país tiene que vestirse completamente de azul, ¿no? Y entonces a alucinar a todo digo, bueno, pues si no somos oficialistas, no somos Morena, ¿no? Que pretenden destruir todo lo que es distinto. A mí me parece que uno de los logros más importantes que Acción Nacional tuvo con la llegada de la alternancia y que fue difícil que lo comunicáramos con certeza y con claridad es el respeto a la pluralidad, Rodrigo. O sea, el respeto a la pluralidad nosotros no supimos explotarlo con toda la fuerza posible, porque con la alternancia también se dio la posibilidad de que otras voces que no necesariamente estaban identificadas con Acción Nacional pudieran participar y exponer sus causas, entre ellas todo el tema de mujeres, por ejemplo, lo digo, ¿no? En los gobiernos de Acción Nacional se dio entrada a las voces de mujeres de izquierda y se dio entrada a las voces de mujeres que no necesariamente coincidían con la visión tradicional del PAN y se construyeron instituciones, se fortalecieron y se armaron programas de política pública como la Ley General para el acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Dio justamente en la alternancia. Fue cuando se consolidaron estas políticas públicas. Incluso lo que hoy se conoce como la píldora del día siguiente, recordarás en política pública. Y esas cosas, Rodrigo, no las hemos dicho correctamente, porque la historia que hoy conocen los mexicanos del PAN es la historia de un jefe, déjame ponerle nombre, ¿no? De un Marco Cortés que evidencia acuerdos de entrega de notarías y de oficinas de recaudación,
La historia que hoy conoces es la de los Yunes que entregaron a la República. La historia que hoy conocemos es la de un dirigente que decide irse a Madrid en lugar de quedarse a pelear lo que significaba esta supremacía constitucional que nos están imponiendo con toda la fuerza para destruir el Poder Judicial. La historia que hoy conocen es la de compañeros que están señalados lamentablemente por carpetas de investigación y que están entregándose al régimen. Ese es el problema que nosotros no hemos logrado entender, porque las buenas cosas, los buenos gobiernos, las buenas prácticas de muchos militantes del PAN quedan colapsadas y eclipsadas ante las dirigencias que nos representan. Y bueno, eso nos tiene que preocupar y tendría que hacernos reflexionar de qué queremos y cuál es el camino que queremos seguir. Adriana, una prueba de ácido para la siguiente dirigencia nacional va a ser tomar una decisión fundamental, que es: ¿el PAN debe o no debe ir en alianza con el PRI? Esa creo que va a ser una pregunta que muchos militantes se hacen y que exige un posicionamiento de quienes quieren dirigir al partido. He sido clarísima de que nosotros no debemos ir en alianza con el PRI, Rodrigo. Yo no cambio mi posición si estoy en Nuevo León, o si estoy en Durango, o si estoy en Coahuila, en donde tenemos una alianza con el PRI y además hay posiciones que se ganaron. Mi posición ha sido clara aún en los estados como el tuyo, porque es fundamental entender que necesitamos recuperar una identidad y que tarde que temprano nos hemos encontrado con casos como los de Cintia López Castro, que ya lo vivimos aquí en la Ciudad de México, que terminarán yéndose a su propia sentimiento interno. Y bueno, pues finalmente Morena es el nuevo PRI. Eso hay que decirlo con toda claridad. Y si bien es cierto, hay personajes a los que yo respeto, priistas, con los que he tenido la oportunidad de convivir y además de construir cosas desde el Congreso de la Unión cuando fui senadora y diputada, también es cierto que estamos obligados nosotros a tener una representación. ¿Eso significa que no podamos abrirle la puerta a personajes que vienen del PRI? Pues yo diría, hay que revisar primero cuáles son los elementos con los que pueden venir para abrir a los ciudadanos perfiles. Pero el problema de fondo es que incluso las posiciones de nosotros para el tema de las coaliciones tiene que ver con que ya se están entregando candidaturas antes de tiempo. La posición, veo y lo digo abiertamente, pues de mi compañero en Nuevo León, a mí ahora en la entrevista que le hicieron de no descarto las alianzas con el PRI, pues a mí me ¿Te suena refieres a que a ya tienen Jorge Romero? candidato, ¿no? Claro, o sea, ya, pues ya hay candidato, no que no iba a haber designaciones, no que va a haber unas asambleas para elegir, no que los militantes van a contar, no que vamos a abrir la puerta para que haya muchos ciudadanos y qué tal si en esos ciudadanos vienen nuevos perfiles que podemos empujar, no que podemos reconstruir desde las bases. Pues entonces no mintamos frente a quienes nos están escuchando, debemos ser claros en lo que queremos. Yo estoy convencida de que el PAN debe apostar por sí mismo. Adriana, ¿cuál es la diferencia de tu proyecto y el proyecto de Jorge Romero frente a la dirigencia nacional? Te acabo de dar un ejemplo. Yo no tengo discursos según el momento en el que me encuentre. Tengo una propuesta muy clara. Reconstruir desde el municipio. Sé que ahora mi compañero lo está planteando también. Nada más que mientras yo recorro municipios, por ejemplo, estuve en tu tierra, y mientras yo estuve con la base militante, por ejemplo, en Frontera, perdón, sí, en algunas zonas de tierra con frontera, o estuve en Coahuila, en donde estuve en Piedras Negras, en donde pude ir, estuve en Chilpancingo ayer, estuve en Acapulco ayer, estuve en lugares que son complicadísimos de visitar, estuve en San Fernando, Tamaulipas, estuve en Ciudad Victoria también. Yo no solo voy con las cúpulas, Rodrigo, porque además las cúpulas evidentemente no van a dar respaldo a un proyecto que nada tiene que ver con que ellos sigan tomando decisiones. Hay un mundo de las cosas que prometemos y nos comprometemos. Eso le estamos criticando a Morena. A Morena le criticamos que tenga élites. A Morena le criticamos que use a los servidores de la nación para hacer campaña. Entonces, ¿por qué nosotros permitimos que en lugar de fortalecer a nuestros compañeros que tienen gobiernos para que ellos hagan y se concentren al 100% para gobernar sus municipios, les pedimos que movilicen para cuando vamos nosotros? O sea, qué cosa, qué diferente la gente puede ver frente a nosotros de Morena? ¿Por qué crees que eligieron a Morena? ¿Por qué crees que eligen a otros? Adriana, ¿has planteado en todas tus intervenciones públicas que esta campaña por la dirigencia nacional ha sido cuesta arriba porque te has enfrentado a muchas resistencias dentro de tu propio partido? ¿Cómo sortear esas resistencias y esos, digamos, grupos de intereses enquistados en caso de llegar a la dirigencia nacional?
Si quieres combatir al régimen hay que enfrentarlo. Si quieres combatir a las élites hay que enfrentarlas y tomar la decisión de hacerlo. Si quieres que las cosas cambien hay que dar pasos adelante. Yo estoy consciente de lo que me enfrento, Rodrigo. No soy ingenua. Mi participación no tiene que ver con ingenuidad, tiene que ver con democratizar. Para mí es fundamental. Hay quienes piensan que los que hacemos política solo tenemos un interés personal. Y lamentablemente la clase política sí lo ha visto, sobre todo cuando ves que se rinden ante el régimen. En mi caso ha sido mi constante durante mi trayectoria política ser congruente con las cosas que hago, a pesar de que eso me enfrente a derrotas electorales muchas de las veces. Pero lo que yo te puedo decir es que yo sigo caminando siempre y me ha permitido tener un nombre ya propio. Hace mucho tiempo me he venido construyendo mi propio nombre, mis propias posiciones que le pueden dar a muchas mujeres la certeza de que voy a estar ahí acompañando y de que cuando yo llegue a la posición a la que estoy planteando, cuando seamos dirigentes del PAN, van a llegar todas de veras, no simuladas, ¿no? No en temas de a ver quién me puso y cómo me acomodé con la élite. Para que combatamos a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, porque siguen mandando ahí a través de su hijo López Obrador, por eso lo pusieron como secretario de organización, para poder combatir eso tenemos que ser distintos. Si nosotros somos iguales a ellos, van a seguir eligiéndolos a ellos. Y el resto de los mexicanos cada vez se va a arrinconar más. No va a querer votar. Por eso estamos con 40 millones de personas que no votan. Adriana, ¿estás plenamente consciente que esta lucha pues, no la puedes dar sola? ¿Quiénes te acompañan en este camino para recuperar la dirigencia nacional del PAN? Sí, no la doy sola. He sido muy afortunada, Rodrigo, la dan conmigo muchos compañeros con los que puedo todavía caminar por las calles y los saludan con mucho gusto. Estoy acompañada, por ejemplo, de un Beto Cárdenas en Jalisco que ha hecho campaña por mí, decidido, entregado y que cuando lo acompaño a Guadalajara, porque él está conmigo en los recorridos o a Tlaquepaque o algún otro municipio de su estado, lo saludan con mucho respeto, le tienen reconocimiento a su trayectoria y puede salir sin ningún rechazo y no le avientan huevazos ni nada por el estilo, ¿no? Eso me parece claro, me acompañan personajes como Juan José Rodríguez Prats, que ha llegado a esta campaña haciendo sus batallas democráticas también. Él se ha enfrentado a la calle a pesar de todas las adversidades. Me acompañan militantes que han ocupado cargos desde diputados federales, que han sido alcaldes en muchos lugares, un Absalón García en Jalisco, que fue alcalde de Ocotlán, o amigos como el propio Fernando Canales Trañón, que me ha manifestado, su esposa también su apoyo, muchos otros compañeros que han, como Pancho Barrio, que ha abiertamente manifestado su apoyo, y militantes que no tienen un nombre rimbombante, pero que son los que han enfrentado al barrio, a la colonia, que siguen recorriendo este país, estas calles del país. Hay un área de oportunidad muy significativa en Acción Nacional que es ¿dónde están los jóvenes? ¿Cuál es la estrategia de Acción Nacional para atraer a esos jóvenes panistas, a esos jóvenes entusiastas de la derecha que quieren participar, pero que se han desencantado de una u otra manera con el PAN por considerarlo un partido arcaico, por considerarlo un partido de la vieja clase política? Fíjate que yo creo que hay también una especie de mito. Más bien los jóvenes no vienen acá porque no hay oportunidad de que puedan participar. Los últimos 6 años, curiosamente, con la generación del juvenil, porque quien llegó a la dirigencia, Marco Cortés, fue el líder juvenil, entonces llegó a la elección del juvenil, y luego hay quienes presumen, yo también vengo del juvenil, pero se quedaron en la etapa del juvenil, o sea, ese es el problema de fondo. Entonces, ¿qué hicieron este grupo? Pues canceló la participación de muchos de ellos, no les está permitiendo que puedan participar. ¿A qué vienen si no tienen posibilidades de crecer? La media de edad del partido, Rodrigo, es la mía, son 53 años. Es muy triste esa situación. Y esa media de edad, fíjate, del padrón de los 300,000 militantes del padrón, solo el 3% tiene entre 18 y 30 años. Estamos hablando de que menos de 8,000 jóvenes están participando. Pues claro, es más, hoy está detenida, fíjate, la elección del juvenil
Ni siquiera pueden participar para cambiar a su líder juvenil. Si tú preguntas quién es el líder juvenil del PAN, nadie ubica. Nadie ubica porque este partido hizo pequeñitos los liderazgos. No empujó a los jóvenes para que pudieran presentarse ante los ciudadanos. Yo estoy planteando que en el primer año de Acción Nacional, en la nueva dirigencia, debe haber por lo menos 100,000 jóvenes que vengan y que enriquezcan Acción Nacional. ¿Y esos jóvenes cómo pueden hacer? Primero hay que activar a los que ya tenemos. Segundo, hay que invitar a muchos otros que quieren entrar, pero que evidentemente tienen cerradas las puertas porque los mecanismos de afiliación son durísimos. Hay que hacer un semillero de jóvenes que vaya a las universidades y que vaya a las calles, a las comunidades. En este país hay muchísima deserción escolar. Hoy, Rodrigo, nosotros no podemos pensar que solo tenemos que ir por jóvenes universitarios. Hay muchísima gente que quiere participar políticamente y hay que buscar un mecanismo para que todos los jóvenes tengan acceso a mejores oportunidades. Y ese es un proceso en el que nosotros estamos poniendo parte del proyecto. A mí me parece que es un tema fundamental porque es justamente lo que le va a dar vida a Acción Nacional. Esto le va a permitir vivir y no morir. Acción Nacional, creo que ese es el reto más importante que tenemos frente a nosotros. Adriana, cierro con esta pregunta. ¿Es tiempo de mujeres en Acción Nacional? Es tiempo de mujeres. Yo no sé si en Acción Nacional estoy luchando para que así sea. Llevo ya mucho tiempo haciéndolo a lo largo de mi trayectoria, porque además hay muchas mujeres que han abierto camino para mí, entre ellas aprovecho pues Lidia Madero, una amiga de Tamaulipas, pero que está viviendo ahí con nosotros en Monterrey, que abrió camino, por ejemplo, para nosotras. Hay que abrir camino para otras mujeres. Lo que sí te puedo decir es que las mujeres estamos preparadas para enfrentar todos los retos a los que estamos expuestas, y que Acción Nacional, de hecho, dentro de sus mensajes para que cambie, pues está justamente que las mujeres podamos llegar sin que nadie nos esté empujando. O sea, Adriana Dávila, candidata para dirigir al Partido Acción Nacional. Muchas gracias por estar en Código Magenta. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti por el espacio. Un saludo a todos. Gracias.